Buenas tardes. Nos reunimos para debatir, para comentar, para dar nuestras impresiones acerca de algo tan inconcreto como el negocio de la dramaturgia en las industrias culturales o la difusión de la dramaturgia en las industrias culturales o las industrias culturales manejando la dramaturgia. Yo no quiero definirme todavía, me definiré en su momento, pero sí introducir que hasta ahora el soporte inicial, básico y de origen del texto dramático era la representación, que a lo largo de los siglos y por necesidades técnicas esos textos fueron recogidos en libros y que esos libros pasaron a ser un elemento en sí de difusión del texto dramático, que por otra parte es el mayor documento que queda a lo largo de la historia. Hasta ahora todo vino en papel, pero los tiempos nos sorprenden con un nuevo soporte. El paso de la piedra al papiro nos queda muy antiguo y los efectos que aquello pudo causar, que debieron ser muchos, no los recordamos. Y ahora, pasada la imprenta, que también fue un gran avance en la difusión de la cultura, llegamos a la difusión más amplia, más generosa y en cualquier caso más viable, que es la de las redes, la de lo virtual, que ya no solo es soporte del texto, sino que puede ser soporte de la representación. Es decir, nos encontramos en cualquier caso en las puertas de un nuevo mundo que afectará sin duda en la escritura dramática. De hecho, los autores podemos dar fe que nos afecta incluso en el modo de escribir, en la corrección, en el trabajo interno de la generación de un texto. Y por tanto, qué duda cabe que también va a tener su influencia y su modificación en los hábitos de la recepción de la literatura dramática con los espectadores. Me acompaña Plácido Rodríguez, de la editorial Caos, que es probablemente el primer intento profesional, empresarial, en el que se produce en España, de pasar el texto dramático a el soporte digital. Él nos va a hablar ahora de su experiencia, y también Francis Ballesteros, que es el director de proyectos de la Cervantes Virtual, con quien tenemos además una vía de colaboración muy estrecha con la Asociación de Autores de Teatro, puesto que mantenemos en su portal o en su espacio virtual un portal dedicado a la asociación en el que se dan difusión a obras de cientos de textos que bueno, tienen una difusión bastante amplia en el mundo y que nos están siendo de mucha ayuda y utilidad, y que tendremos, incluso estamos en la idea de ver el modo de ampliar esa colaboración que ya viene de 8 o 10 años atrás, o sea, que viene de largo. O sea, 8 o 10 años en lo virtual es una historia, y que seguramente, y espero, vamos convencidos que vamos a potenciar en el futuro. Y es un honor para mí estar con Cervantes Virtual. Casi. Nacimos, yo creo, casi al mismo tiempo, sobre el año 2000, 2001. 99, nosotros sí, casi al mismo. Eso es. Y decidimos por una opción que en aquel momento era algo que no estaba absolutamente nada claro. Creo que fue una valentía el decidir incorporarse a ese nuevo formato, a esa nueva cosa que estaba surgiendo en aquellos momentos y que era muy incierto cuál era el futuro de eso. Adivinamos que podría tener un gran futuro, pero creo que no habría ninguna certeza en aquello, ¿no? Nosotros, yo vengo del teatro desde siempre, y entonces en aquel momento decidí que era el momento de empezar a editar teatro en la red con un formato digital, por varias razones. Una de ellas es porque el libro de teatro tiene muy poquita venta en el mundo de habla hispana, sobre todo en España. Es decir, que las posibilidades de vender teatro, editar y vender teatro y sacar una rentabilidad a eso,
eran muy escasas y creo que siguen siendo muy escasas. Entonces, la edición digital, por una parte, ahorraba determinados costes, que eran sobre todo costes de almacenamiento del papel, porque el resto de los costes sigue teniendo exactamente igual que una editorial tradicional en papel, son los costes de composición, exactamente igual, solamente no se tienen los costes de distribución y los costes de almacenamiento de eso. Pero tomamos la opción de hacer esas ediciones, primero porque también pueden tener un mantenimiento a lo largo de los años sin costo. Los libros en papel, hay muchas editoriales que lo que hacen es darles un determinado plazo de tiempo para venderlos, y si no se venden, ahora se está llegando a la moda, parece ser, de guillotinarlos y destruir esos libros. Lo cual es una pena. Antes había un mercado de segunda mano, pero ahora parece ser que lo que se está haciendo es guillotinando esos libros. Esto no ocurre en las ediciones electrónicas, puesto que esos libros se pueden mantener como archivos, distribución a través de Internet, distribución a través de cualquier otro soporte, como puede ser CD, DVD, la posibilidad de incorporar cada vez más elementos nuevos al libro digital. Es decir, en estos momentos hay posibilidades de incorporar dentro de un archivo de este tipo sonidos, imágenes, vídeos, y supongo que esto en el futuro se va a poder ir incrementando. Y quizá esas fueron unas de las principales razones que me hicieron decidirme por la edición del libro digital. Y la Cervantes Virtual, la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, arrancó pues, en el 99. Era un proyecto pionero dentro de Internet, y ciertamente, como decía Plácido, había intuiciones, esperanzas y muy pocas certezas. Yo creo que ahora certezas habrá algunas, pero sigue habiendo la falta de certeza en muchos otros aspectos que hubo entonces. Ya hablaremos, por ejemplo, el modelo de negocio editorial ahora está mucho más cuestionado que hace 10 años, ¿no? Bueno, este proyecto, que se planteó como un grupo de investigación en la Universidad de Alicante, fue apoyado por el Banco de Santander y la Fundación Botín en un primer momento, y se creó una fundación para dirigir la biblioteca, que acogió en su patronato a muchas instituciones públicas y privadas que han venido apoyando la biblioteca en su desarrollo estos últimos 12 años. Ahora mismo acabamos de inaugurar o de renovar la plataforma tecnológica, porque, como decía Jesús, 8, 10, 12 años en Internet es como si habláramos del Pleistoceno. O sea, realmente hasta hace 2 años no se había tocado la biblioteca tecnológicamente, incluso los interfaces, la manera, la parte visual se había quedado en 10 años como si fuera de 1800. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo y la tecnología, lo obsoleta que se puede quedar. Y ahora, en esta nueva época, en la que ya definitivamente apostamos por ir más allá de una biblioteca virtual, entre comillas, tradicional, tradición de 10 años, ¿no? O sea, de acumular portales, libros, eso va a ser todo un hito en Internet, de hecho. Bueno, es que el teatro del siglo de oro tampoco tiene parangón en Europa, o sea, no lo tuvo, ¿no? Pues queremos hacer algo que esté a la altura, con unos colaboradores y unos... los hacedores son gente vinculada con el estudio del teatro clásico, sobre todo Germán Vega, de la Universidad de Valladolid, y Rafael González, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que son eminentísimos y además muy devotos de las posibilidades que ofrece la nueva tecnología. Luego también en teatro, como estábamos hablando, tenemos un espacio dedicado a la asociación. Acabamos de suscribir un convenio con la Asociación de Teatro Infantil y Juvenil, que están aquí, sí. Y ayer mismo lo firmamos, y tenemos digitalizadas revistas de teatro, tenemos obras fuera de lo que es el teatro o antes de definirse el gran portal del teatro clásico. Tenemos una gran cantidad de obras de Lope, Calderón, Bretón de los Herreros, Tirso,
hasta nuestros días, hasta Buero, ¿no? Con un buen tratamiento, con una facilidad de acceso y de descarga, y además, y con esto voy a concluir también esta primera intervención, además, desde hace un par de años, coincidiendo con la nueva biblioteca, con la celebración del 10º aniversario, con la renovación de la plataforma tecnológica y con los nuevos desafíos de este momento tan apocalíptico, tan esperanzador que se da ahora, ¿no? Decidimos fundar un sello editorial. O sea, la Cervantes Virtual es también una editorial ahora, una editorial electrónica únicamente, en la que vamos reuniendo una selección de las obras que tenemos en nuestro gran fondo. De momento tendremos unas 250. En formatos, en un tercer formato, que es el accesible a los dispositivos de lectura de libros electrónicos, las tabletas, los e-books, incluso los móviles. El gran estándar se llama iPub, que seguramente muchos lo conoceréis. Hay otros de Amazon, en el que también lo transformamos, que es Mobi. Y ahí, de hecho, en estos 250, gran parte de ellos es literatura dramática antigua. Creo que el tratamiento electrónico, la maquetación, la usabilidad que se dice ahora, es interesante, muy sobria y muy sencilla, pero la edición es de referencia, es una edición muy limpia, y pretendemos poco a poco darle un valor añadido a esas ediciones, contextualizando el texto, añadiendo pues parte de los contenidos que tenemos nosotros en nuestros portales, incorporarlos a esa edición, facilitar el enlace de las referencias del texto con la propia web para búsquedas, para texto enriquecido, para lo que se llama, no es tema de hoy, lo que se está llamando ya la web 3.0. La 2.0 ha sido visto y no visto. Pues la 3.0 a saber lo que promete y dónde nos lleva. Y estamos, como le decía Jesús antes de iniciarse esta mesa, estamos explorando, como todos, el modelo de negocio editorial, tanto en papel, o sea, su perseverancia o su futuro, ¿no?, como el modelo incierto de la literatura, la nueva literatura o edición electrónica. Conforme hablabas de lo obsoleta que queda la tecnología con tanta rapidez, recordaba una experiencia que a mí me sorprendió mucho hace ya años, con unos grupos de rock que trabajaban un poquito y no ganaban para comprar guitarras, porque cada vez que salía una ya había otra que se hacía antigua, los teclados eran catastróficos, no había forma, el otro ya hacía algo más y de pronto parecía que era todo un negocio montado para que las cosas fuesen quedando obsoletas, y entiendo que la tecnología en Internet nos va a ocurrir igual. En 8 años, es decir, que la actualización, eso es decir, hombre, pues ya lo tengo digital, está puesto aquí, y para el futuro es que te quedas en la prehistoria en cuanto te descuidas, con lo cual nada de futuro. Va a ser justamente casi como el periódico, va a ser un trabajo de uso inmediato. Bueno, no llega a ese extremo, pero quiere decir que hay una tendencia a la caducidad del producto, o al menos a la caducidad del soporte, de la forma en que el soporte se sirve. Ayer, desde la página del Centro Andaluz de Teatro, se proponía un formato de difusión que a mí me pareció novedoso e interesante, en la que el libro estaba visitable en pantalla, pero preparado de tal forma que el usuario podía descargarlo y configurar con ello un libreto de trabajo, con lo cual estaba dando a las compañías el material con los blancos al lado para tomar notas, es decir, que son experiencias que habrá que ir extendiendo en la medida que se vea su validez. A mí me pareció una idea muy útil, porque no estaba solo, estaba sirviendo el fin de aquel que va a leer la obra y punto, pero también estaba siendo la forma de entregar los materiales ya configurados para que las compañías trabajen. Porque
No vamos a discutir, no creo que sea el tema, si el teatro es para ser leído o para ser representado. Creo que es para ser lo que sea. Se puede leer y se puede representar. Pero justamente como tenemos esa doble vía de difusión, deberíamos de buscar formatos que sirvan para ambas. Es decir, que puedan estar dando servicio a la difusión para su lectura, pero también al salir al encuentro de compañías, de directores de escena, de centros de producción del mundo, que puedan a partir de ahí difundir la obra con mucha mayor eficacia, es decir, porque multiplicaría, si cada semilla de cada punto a donde llega la red se convierte en un estreno, eso está multiplicando la difusión de la obra. Tú has vivido la doble experiencia porque antes tenías editorial papel, o trabajaste con el libro, o sea, hubo ahí una transición de un soporte a otro. ¿Han notado diferencia en cuanto a la eficacia que esa difusión ha producido posteriormente vía representación, vía la difusión general de la obra en España, en el extranjero? O sea, ¿esos libros eran más o menos eficaces para difundir la obra? Desde mi punto de vista, yo creo que más o menos igual. Es decir, que el libro de teatro, el otro día hablaba con un editor de poesía y le decía, bueno, es que los de poesía y los de teatro somos los que menos vendemos en cuestión de libros. Y me decía, y es un editor que ya lleva 60 años editando poesía, me decía, no, de eso nada, siempre ha habido categorías, los de teatro vendéis mucho menos que nosotros. O sea, yo creo que tanto el teatro en papel como el teatro con formatos electrónicos tiene pocas posibilidades de ser un negocio lucrativo. La mayor parte de las editoriales que se han dedicado exclusivamente a teatro o han desaparecido o están financiadas por instituciones con una financiación importante detrás, porque si no, creo que es imposible mantenerse si lo que se busca exclusivamente es la rentabilidad de esos libros. En cuanto a la difusión, la mayor parte de la gente que está editando cosas relacionadas con el teatro es gente apasionada por el teatro y que aguanta hasta donde puede resistir, ¿no? Si no tiene sobre todo ese respaldo económico o financiero detrás de unas grandes instituciones. Desde mi punto de vista creo que es igual la difusión en papel o la difusión a través de internet. Nosotros los libros que vendemos los vendemos a un precio absolutamente ridículo, que es 2 euros, con lo cual hemos buscado un precio para que esto pudiese tener una gran difusión a nivel internacional, porque sabemos que en América Latina, por ejemplo, 2 euros es mucho dinero, y los libros tradicionales en papel que llegaban a Latinoamérica nos habían comentado que llegaban a precios prohibitivos, que allí no los podían comprar. Entonces, ese es uno de los objetivos que teníamos, de poner unos precios muy baratos para que fueran asequibles a todo el mundo. Como sabes, también nos dedicamos a una difusión del teatro español contemporáneo. Tengo que decir que nos dedicamos exclusivamente al teatro español contemporáneo. Hasta ahora no hemos hecho nada de épocas anteriores. Nos dedicamos también a la difusión, la traducción a otros idiomas y la difusión en otros países del teatro español contemporáneo. Entonces, ahí yo creo que concretamente en Inglaterra sí hemos notado una mejor acogida de los textos que traducimos al inglés y que publicamos al inglés, y incluso las posibilidades de colaboración con algunas de las más importantes editoriales de teatro inglesas. Es decir, que ahora mismo estamos trabajando con una de esas editoriales y viendo la posibilidad de unirnos en el esfuerzo de presentar las traducciones al inglés del teatro español contemporáneo y hacerlas accesibles al mundo anglosajón. Y ahí el libro de teatro sí es un negocio. Ahí sí, las editoriales que editan teatro ahí, podemos estar hablando de Mecien, de Oberon Books, de Faber & Faber, cualquiera de ellas sí realmente venden libros realmente, ¿no?
Entonces, estamos intentando investigar y creo que es una de las cosas bonitas que tiene todo esto que estamos haciendo, que no sabemos a dónde vamos, somos apasionados del teatro, de la tecnología, de una serie de cosas y estamos creando cosas, como él decía, creo que somos pioneros en algo en lo que no sabemos a dónde vamos a llegar, pero que estamos dispuestos a emplear nuestras energías en eso, ¿no? Te refería a que en Inglaterra se lee más. En Inglaterra se venden más libros de teatro de una forma objetiva. O sea, de una forma objetiva se venden libros de teatro. Es decir, la editorial que vende libros de teatro es un negocio. No un negocio como puede ser la venta de bestseller, pero es un negocio. Igual que allí llegas al teatro y cuando entras te venden el programa, no te lo regalan el programa, te venden el programa por 2 o 3 libras. Te venden el libro en el intermedio con el, no sé, y se venden los libros. Y ves a la gente que va con el libro de teatro. En España, tú en un teatro, vas a un teatro, pones una librería de teatro a vender libros, no sé si habéis tenido la experiencia, y puedes vender un libro, 2 libros, como mucho al día, con lo cual es absolutamente ruinoso. Bueno, en España sabéis, que existía la práctica hace 50, 60 años de comprar el libro en el teatro y leerlo después de haberlo visto representado. Stelitzer editaba las obras que se estrenaban y la gente compraba el libro para leerlo después de haberlo visto. Es decir, al año, al día, a la semana. Es decir, de alguna forma se llevaba algo de la representación y entre el recuerdo de lo representado y la lectura que podía volver a revivir aquella representación cuando quisiera. De algún modo los autores, la gente de teatro, los profesionales del teatro en general, a fuerza de decir que el teatro era para representarlo, conseguimos convencerles y dejaron de leer. O sea, somos culpables, nosotros mismos nos cavamos nuestra propia tumba en cuanto a la lectura del texto dramático. Pero es que me parece, conforme estaba diciendo lo de Inglaterra, me venía a la cabeza que también Inglaterra, Londres fundamentalmente, que es donde hay mayor vida teatral, lo que tiene es un teatro muy vivo, pero sobre todo basado en el texto. Es decir, mientras que Europa ha derivado mucho al performance, al teatro de imagen, es decir, el texto ha sido devaluado, puesto en cuestión, son varios fenómenos que han influido, que han ido atacando al hábito de leer. Entonces, Inglaterra, que es un teatro de texto, tiene sentido que siga manteniéndose con mayor vigor el negocio del texto. Necesariamente, aunque estemos hablando de difusión, subyace un elemento que yo no creo que sea el fundamental, pero que tampoco debemos pasar por alto, y es el de la economía del autor. Y yo personalmente soy dado a que mi obra esté de libre descarga, y muchos son los que lo hacen así, ya repercutirá luego con futuras representaciones, pero de alguna forma en todas las franjas del negocio editorial, sea digital o sea papel, debería haber un elemento como hay para la imprenta o como hay para el informático, para el autor, que es el que está dando los contenidos. Bueno, aunque no tenemos certezas, hay algunos indicios claros y hay algunos datos objetivos. La edición es cara. La edición en papel es cara. Papel cada vez más caro, imprentas, distribución, almacenaje. Eso lo tienes que amortizar. Si no lo amortizas, pierdes dinero. Si pierdes dinero, te arruinas, dejas de editar. Si ves que pierdes dinero, ni siquiera empiezas. Por mucha pasión que tengas. Es cierto. Bueno, hay algunos tontos que lo hacen. Bueno, claro. Los tontos somos mayoría. Mira tu espalda, ¿eh? Claro. Eso está lleno de tontos. Sí, no, es que es increíble. Es que estamos. Yo no soy hombre de teatro, aunque leí mucho teatro antes de ir a mi primera representación. O sea, me eduqué leyendo teatro. Y no soy quien para juzgar si estos libros o estas editoriales son muy famosas, se distribuyen, pero yo no he visto la mayoría de estos libros en las librerías. Eso es no les reconozco. Totalmente cierto. O sea, lo digo como un lego. Llego aquí y digo, uy, qué libros, qué bonitos, qué curiosos. Si no vengo aquí no los veo en la vida. Bueno, pero al margen de que seamos o no más o menos tontos, eso es un hecho.
editar en digital es mucho más barato. Te ahorras todas estas cosas que he dicho que son muy caras y con tu pasión y un ordenador puedes editar. Y tu edición, no hablo de autores, los autores son yo creo que son los menos damnificados en esta nueva historia, son los editores. Yo diría, esa es mi opinión. Ahora diré por qué también. Tú puedes editar algo, incluso hacer tu propia edición de tu propia obra y lanzarla ahí al hiperespacio y que llegue donde llegue y tendrá más o menos eco dependiendo de la fortuna, de la calidad de la obra, de la suerte, yo qué sé, pero lo haces, está hecho. Si lo tengo que hacer en papel, hacer 500 ejemplares o 1000 o 5, pues allá yo. No quiero descorazonar a nadie, pero esto cada vez es más grave, porque cada vez Internet se va imponiendo, cada vez hay más nativos digitales que si leen poco o mucho, leen en soportes electrónicos, o sea, no echan de menos el papel. Mi hija no echa de menos el papel. Ah, que tiene un libro en papel, bien, que no, pues lo mira en Internet o en su iPad cuando se lo traigan los reyes o en lo que sea, ¿no? Pero no lo echan. Entonces eso es otro hecho objetivo. Más allá, la música ha pasado por esto. Yo creo que la música está recobrándose del shock, pero creo que otras industrias, sobre todo la editorial, literatura dramática o ficción o ensayo, la tradicional industria editorial de libros, debería de aprender en vez de dejarse, de la experiencia de la música, que ha ocurrido 10, 15 años antes, y no dejarse simplemente llevar por el pánico y por la negación, porque yo vivo eso, sí, de eso sé más, ¿no? Del pánico que invade a la industria y la negación de ciertos hechos. Incluso el autosabotaje que se lleva a cabo con ciertas iniciativas que son como de vamos a adaptarnos a los nuevos tiempos, pero no. Es una actitud casi lampedusiana de vamos a cambiarlo todo para que todo sea igual, o que no se diga que no lo hemos intentado. ¿Veis? Ha fallado. No, es que lo habéis hecho mal. Hablo de Libranda, por si alguien lo conoce. Es la gran plataforma de grandes editoriales juntas para vender libros electrónicos. Otra cosa es que no puedes vender un libro electrónico, una edición en papel de un libro muy bonito, de un bestseller nuevo, a 22 euros, y la edición en PDF o en iPad a 19. O sea, eso no se la trae a nadie. Yo no lo compro. A 1,20 es posible que me ahorre hasta buscarlo. Y luego tengo a 3 milisegundos en Google acceso a 10 o 15 sitios donde con un clic me bajo 5.000 libros electrónicos gratuitamente. O sea, todo Javier Marías, todo Ken Follett, todo Harry Potter y todo, o sea, lo que quiera, todo, me lo bajo todo. Entonces, ¿eso qué hacemos? ¿Nos perseguimos unos a otros? ¿Lo negamos? No. ¿Qué haces con la piratería, con tus propios libros? Que eso, señores, es que no vale la pena negar. Es un tiempo que todo va a una velocidad, como el agua cuando llega al sumidero o a la catarata, o sea, explosiva, tanto en la edición como en la no edición, como en la reconversión industrial, como en el cierre de los astilleros, como el paso de la piedra al papiro, del copista a Gutenberg, todo. Grandes transiciones, grandes revoluciones. No se acaba el mundo cambia, entonces cambia, luego es un gran momento para nuevas oportunidades. Pero el quedarse pasmado porque todo está terrible y no hay nada que hacer, pues bueno, si te quedas parado, te pilla la ola. Si andas espabilado y buscas nuevos modelos de acción, de negocio o no de negocio, a lo mejor editas teatro, pero vives de... Bueno, no sé de qué se puede vivir hoy en día, pero vives, yo qué sé, te dedicas a vender chalets, ya ni eso, y editas teatro. Por otra parte, ahora no hay quien me quite la palabra. Por otra parte, ¿cuántos autores de teatro han vivido de su obra? ¿Cuántos poetas han vivido de su obra?
¿Cuántos novelistas han vivido su obra? Muchos. ¿Qué porcentaje? Muchos. Bueno, es que ¿Qué porcentaje? Yo diría Bueno, y además que, ahora, perdón, es que el orden era distinto. Los autores de teatro y los músicos tienen la dimensión de la representación, del concierto. La revolución esta de la industria musical, a quien ha perjudicado es a las compañías de discos, no a los músicos. Aunque los músicos decían, las compañías decían, se acaba la música. ¿Qué va? La música está en un estado de España. Porque el músico puede incluso lanzar su obra en la web, porque además puede grabar mucho más barato que antes, porque graba en su casa. Puede grabar en un gran estudio, pero también en su casa. Cosa que yo soy músico. Yo no, pero en los 80 es que me costaba Dios y ayuda a grabar un single. O sea, no había forma. Gracias a las maravillosas compañías. Es que les enseñabas tus canciones y no las oían. Decían, no nos interesa, pero no, es que no nos interesa. Estos son los que luego te pedían a los músicos que les ayudáramos a mantener sus puestos de trabajo. No pasa nada, hay más grupos que nunca, hay más músicos que nunca. Se autoeditan, lo difunden. Y con esa difusión, que de todas formas no ganaban ni un duro, el 99% de los músicos que creaban música no ganaban nada con sus discos, incluso cuando se los editaban. Ganaban 4 tipos dinero, 4. 400.000 no ganaban nada. Entonces, discutir si nos repartimos el 50% o el 3% de cero es inútil. En cambio, ahora los músicos pueden difundir su obra donde quieren, en igualdad de condiciones que casi todo el mundo, quizás no de Lady Gaga, pero que casi todo el mundo, y tienen público. Llegan con las redes sociales y con otras maneras de comunicar, tienen público y les contratan para actuar en festivales, en tal, que al final todo lo paga Nike, Adidas, McDonald's y el Banco Santander, que son los que patrocinarán también las ediciones digitales y estas cosas, porque si no, no es sostenible. Sin embargo, bueno, pues esto mismo puede ocurrir con el autor dramático, porque tiene la dimensión de la representación, pero si aspira a vivir del texto, es muy difícil. El texto nunca fue... esa era mi pregunta. ¿Cuántos vivían del texto, del libro? El texto fue una herramienta de difusión, una herramienta de propiciar estrenos. Pues esto es lo que yo creo, Jesús, que debe seguir siendo ahora. Pero hay un negocio que se está montando sobre la difusión en Internet, es decir, hay un negocio que es Internet en sí, que necesita contenidos. Y uno de los contenidos van a ser los textos dramáticos. Esos contenidos deberían tener una remuneración mínima, pero deberían tenerla, deberían de estar contemplados no como algo casual y sin valor que se pone allí. No, tiene que tener un valor. Tiene que tener un valor y de alguna forma estos tipos de contratos globales, pues como puede ser Cedro, por reproducción. Esa era la pregunta. Claro, eso me refiero. O sea, las plataformas, de alguna forma, tienen que considerar no la obra de cada uno, sino la obra de su conjunto, y que las gestoras de derechos distribuyan con mayor o menor fortuna, que esa es otra, pero por lo menos luego se hará bien, luego se mejorará el proceso, pero de momento habrá que darle un valor y tendrá que ser de forma global el negociante del portal o de la red o del buscador con el grupo de la sociedad de gestión de aquellos generadores de contenido. Lo que se habla, bueno, primero las iniciativas tipo Cedro, bueno, la SGAE ya sabemos que está zozobrando. Pero la SGAE ha hecho así. Sí, está zozobrando, volverá ahora. Mucho barco, por supuesto. Ha hecho así, ya está. Zozobra y ahora se tiene que recuperar de esta marejada y tal. Pero Cedro, yo no sé, supongo que esto es Vox Populi, pero muchos pseudoeditores se han aprovechado de cosas como lo de Cedro. De estos pools que se llaman de yo me junto aquí, digo que edito tanto y como luego hay un reparto, cumpla con la tirada o no cumpla con la tirada, edite o no, solo yo manifiesto que edito, y bueno, es increíble. Hablamos de piratas entre los usuarios, pero entre los pseudoeditores ha sido brutal. O sea, si no sabéis o alguno no sabe de lo que hablo, que investigue, porque a mí me resulta escandaloso. O sea, me hago pasar por editor y me cojo mi tajadita de esto que se reparte en total sin especificar, ¿no? O sea, fuerte.
Segundo, lo que ladrones va a haber siempre. Siempre, siempre. Primero, vamos a que hacer una ley para poderlos perseguir, porque si no marcamos unas reglas de juego... No son solo leyes, es también reglas de juego. Sí. Reglas de juego. Y mecanismos de control. Pero segundo, lo que dices de estos repartos, nosotros ahora mismo, por ejemplo, hemos suscrito un acuerdo con Amazon porque quería salir con su tienda Kindle esta que sabréis que Amazon se acaba de presentar en España y tiene su tienda y tal. Entonces saca sus libros de pago, digamos, electrónicos de pago, y quería sacar un catálogo de libros gratuitos. Nosotros vendemos a precios más que ridículos estas ediciones que os he dicho que somos editores a €1, a 0,99 tal, sobre todo por darles un valor, porque en realidad si es que no los vendemos ni con DRM, o sea, con ninguna protección. Tú lo puedes descargar y copiar, hacer lo que... Pero es como marcar, digamos, un precio político de respeto. Entonces a Amazon no se lo podemos dar gratis. Se lo damos, tenemos que cobrar, que el librero los regale es asunto suyo, pero nosotros no se lo podemos dar gratis. Entonces le damos una colección especial para ellos que no vendemos en otro sitio y nos paga una tarifa por semestre, independiente, o sea, fijamos un acuerdo de tal, como si tú dijeras, yo tengo mi colección o de Caos, ¿no? O vuestros libros digitalizados, pues lo vendemos a una plataforma y podemos tener un modelo de descarga, es decir, cada vez que uno compra, descarga, ¿no? Como si te descargas cualquier otra cosa, por €1, pues tú tienes tu 30% más el autor también, o un modelo de un precio, digamos, por cederles la colección para su explotación durante un tiempo, o también por compra en la nube, que es lo que va a hacer Google, y lo que hay una web que se llama 24 Symbols, que también distribuye nuestros libros, que es una especie de Spotify. ¿Conocéis Spotify? Lo de la música, pues con libros, muy parecido. Tú entras, te suscribes gratuito o con un pago al mes, que entonces no tienes publicidad, no tienes algunas ventajas, ¿no? Y estos son los modelos. Pero finalmente lo que sí se ha planteado, que Jesús tiene razón, es decir, es pensar, ¿quién se lleva el dinero del negocio de Internet? Porque si todos los generadores de contenidos lo hacen más o menos gratuito, porque nadie quiere pagar por nada, el usuario, al final, gran parte de esa generación, de esos beneficios, que son venta o publicidad. Pero en venta o publicidad o las teleoperadoras, las que sirven el tráfico. Pero si no hay contenidos, ¿quién se conecta a Internet? Entonces yo te vendo a ti la conexión de telefónicas. Claro. Pero eso está... Verde. Verde no, o sea, no ha brotado. Desde una editorial como la que yo llevo, son cosas un poco por principios. No estamos de acuerdo en que el autor tiene que cobrar una parte del precio de venta del libro. Nosotros firmamos contratos en los que cedemos una parte del importe de la venta del libro al autor. Pero es una cosa más por principios que por otra cosa, porque como comprenderéis, llevarse un porcentaje sobre una cosa que se vende a €2 y que se vende muy poco, pues como decía Miralles, que en paz descanse, que fue uno de los fundadores de la asociación, pues tocaba a media gamba y que nos debíamos comer la media gamba en conjunto. En nuestro caso defendemos eso. De los autores contemporáneos creemos que los autores tienen que, por principio, cobrar un dinero de la edición del libro, igual que cobran derechos de autor cuando esa obra se representa. Estamos de acuerdo, yo tengo claro que el autor nunca va a vivir de la venta de los libros de teatro. Eso lo sabéis los autores y lo sabemos nosotros. Nosotros no hablamos de dinero por el dinero, hablamos del dinero por dignidad. Bueno, pero también por Siempre, principio. por dignidad, o sea, porque haya una... Puesto que yo diría, si valoran las cosas por el precio que tienen, es decir, no me lo pongo esto en precio alto, pero admita usted que esto vale algo.
Claro. O sea, quiero decir claro. que, aún a sabiendas que no va a ser una cantidad, pero no puedes partir y decir, bueno, lo que yo hago se da como octavilla en la puerta del metro. Exacto. Nosotros es un problema de dignidad. Nosotros defendemos eso y creemos, y siempre que firmamos un contrato con un autor, cedemos una parte de los derechos, como se ha hecho en casi todas las editoriales hasta ahora, al autor. Es decir, pero por principio, es decir, después se trata de que a lo mejor se trata de la media gamba, pero se trata de que hay que firmarlo por principio, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, se pueden hacer plataformas de difusión gratuita. El autor puede autoeditarse y difundir eso gratuitamente. No tenemos ningún problema, pero creo que eso no es incompatible con la opción nuestra, que es una opción de una editorial entre comillas tradicional, en la que seleccionamos los textos que a nosotros nos gustan y en los que la oferta que le hacemos al público, es decir, si os gustan los textos que hemos editado, pues tenemos 70 o 80 textos que siguen una línea editorial. Quizá yo esté confundido y algún autor me ha dicho, ese texto es mucho peor que el que yo te estoy ofreciendo y lo estás editando. Quizá me confunda, no digo que no, pero ofrecemos una línea editorial, no 400 textos de autores dramáticos españoles contemporáneos en los que está totum revolutum, sino tenemos una línea editorial y defendemos que esa línea editorial puede orientar al lector hacia unos gustos que nosotros tenemos y que él puede compartir o no puede compartir. Pero lo que sí pedimos es que a los autores que editen con nosotros, que después esos textos no lo difundan gratuitamente, porque consideramos que vamos directamente al fracaso y que una labor de promoción que nosotros estamos haciendo hace que él después se aproveche de esa labor y lo difunda de forma gratuita. Hacemos igual que vosotros, no tenemos ni DRM ni nada de nada. Una vez me llamó un librero y me dice, oye, que hazme descuento por el libro. Y digo, si que no te voy a hacer descuento, y si son 2 euros... Ya no queda. Y digo, ¿qué quieres que te haga de descuento? Es lo tradicional, el libro en papel, ¿no? Digo, ¿qué quieres que te haga? Digo, te regalo el libro, le envié el libro, se lo regalé, digo, y véndelo todas las veces que quieras. Si el autor, estoy seguro con todos los autores que he hablado de teatro, que no tienen ningún inconveniente, al contrario, cuanto más se difunda, mejor. Pero no ponemos impedimentos y la piratería la asumimos, es decir, la asumimos porque me parece que es absurdo poner DRM, te puedo hacer el DRM y después regalarte con ese libro cómo poder desencriptar esa protección que le he puesto. Exacto. O te cuesta a ti 5 minutos bajártelo de internet para desprotegerlo y hacer lo que quieras. Lo que sí protegemos es el texto, porque nos parece que es sagrado. Y protegemos el texto y sabemos que se puede quitar, pero es algo ilegal. Lo que no queremos es que modifiquen el texto del autor, porque creemos que ese texto es sagrado. Mientras el autor no lo modifique, ese texto es sagrado. Y no permitimos que se modifique ese texto del autor. Y ahí sí ponemos una protección, pero sabemos que se puede desmontar. Y que alguien puede desmontar eso, copiar y pegar y ponerlo en su obra que está haciendo. Por supuesto, pero por lo menos eso que está haciendo será ilegal. Nosotros lo tenemos protegido porque creemos que ese texto es un poco por principios, como lo del derecho a cobrar del autor. Creemos que es por principio que ese texto no lo puede tocar nada más que el autor, o a quien al autor dé permiso de tocarlo, ¿no? Exclusivamente. Entonces, esa es nuestra política en cuanto a las ediciones que estamos realizando. El plagio está enraizado en el teatro y desde el memorión que iba a los corrales y se aprendía las funciones para pasársela a otra compañía, pues bueno, Internet con más facilidad le cambian el título y la estrenan por ahí con título distinto y a ver qué la encuentra. El problema no es ese, el problema es que hay que crear una regla, saber qué es lo que está bien y lo que está mal, y a partir de ahí pues dejar que la historia nos trace la historia por venir nos trace el camino. Exacto. Hay una cosa, ¿verdad? Porque sí. me interesa mucho lo que ha dicho Plácido refiriendo a tu acción editorial, ¿no? A tener una línea, al filtrar, a seleccionar tu corpus, que vas a ofrecer tu colección. Esa es la actitud que no solo, bueno, como editor, por supuesto, tiene que ver con una línea editorial, o sea, con una manera de hacer de la edición tradicional, efectivamente, como los periódicos tienen sus líneas, o sea, ellos seleccionan, se trazan un camino,
una opinión, una postura, un gusto, y lo trasladan a sus lectores, ¿no? Pues esto es lo que en Internet ahora se está llamando, que ahora los creadores y gestores de contenidos han de ser como curators, como curadores, como seleccionadores de contenidos para ofrecer al público una cierta orientación entre el océano infinito de contenidos en los que te pierdes. Esa es una de las labores, yo creo, de las editoriales digitales. Está muy bien orientado. Nosotros somos una biblioteca, es decir, no es tanto una orientación de editor, de curador, sino más bien lo que tenemos que preservar para ofrecer a nuestros usuarios y para ayudarlos, ¿no? Es la calidad. Es una calidad en la edición y una calidad, por ejemplo, como trabajamos también con autores muertos hace tiempo y clásicos, ¿no? Pues no tenemos el problema de los derechos de autor en general, salvo, por ejemplo, si queremos editar una revista de teatro y contiene textos, pues tendríamos que negociar eso, ¿no? Pero sí que tenemos que ofrecer corpus que sean de algún modo canónicos, ¿sabes? O sea, que lo que se ofrece, que no quepa todo. No que sea de un tipo de teatro o un tipo de gusto, un tipo de poesía, pero que por el hecho de estar editado por la Cervantes, eso sea sinónimo de que es casi tiene un marchamo de clásico, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto muy bonito, diría yo, con la Fundación Joaquín Díaz, y el musicólogo y cantautor reputado, y con la Fundación Autor, que es de crear un espacio virtual en la Cervantes de grandes cantautores en español, tanto españoles como latinoamericanos, que ya han adquirido un marchamo de poetas del pueblo, ¿no? O sea, tipos de un Serrat, un Sabina, o sea, tú aíslas sus textos y algunos son canciones, son poemazos, ¿no? Imaginaos en México, en Argentina, en tal, compositores de tango, no sé. Y el hecho de seleccionar ese digamos, canon de autores que tienen esa reputación es lo que podemos hacer nosotros, aportar, es un marchamo ya de calidad en el texto, sin dirigir como un curador los gustos, sino decir, bueno, usted si entra aquí y lee las obras que están en la Cervantes, gratuitas o no, como sea, tiene algo bueno, sea del gusto. Pero vamos, vuestra actitud, vuestra manera de enfocarlo me parece acertadísima y de futuro, ¿no? Gracias. De cualquier forma, yo creo que lo que sí nos está faltando es eso que tú estás diciendo ahora, de unir esfuerzos en la misma dirección, porque cuando estabas diciendo lo de teatro clásico, yo soy miembro de una cosa que se hace en Inglaterra, que se llama Out of the Winds, que está hecha por el King's College de Londres, la Universidad de Oxford y la Universidad de Belfast, sobre teatro español, con una aportación tremenda del Instituto de las Artes de Inglaterra. Tuvieron una aportación tremenda y han hecho una cosa sobre teatro clásico, sobre teatro del 18, español, exclusivamente español, bueno, no, latinoamericano, perdón, es en español, pero es tanto de España como de Latinoamérica. Y han hecho una labor de selección de no sé cuántos textos y que estaría quizá en la misma línea de lo que estás diciendo tú, de teatro clásico. Y son 3 universidades con gente muy reputada, estudiosos de teatro español, que desde Inglaterra están promocionando el teatro español, el teatro en español, en todo el área anglosajona, ¿no? No solamente en Inglaterra, sino en Estados Unidos, publicando cosas, incluso haciendo montajes. ¿Lo traducen o es en español? No, es una iniciativa que se hizo de estas 3 universidades, en las que hicieron un primer proyecto, era la selección de 100 textos de cada una de las épocas y promocionarlos en el mundo inglés y en el mundo de Estados Unidos, sacando una recensión, una pequeña traducción de un fragmento del texto y después
pero con una mentalidad absolutamente inglesa, es decir, lo hacen los ingleses, no lo hacemos nosotros, y con subvención del gobierno inglés. España no ha participado para nada. Qué curioso. Creo que soy el único español que estoy en el comité asesor y son cosas que teníamos que juntarnos, por ejemplo, con lo vuestro que estáis haciendo, una cosa importante sobre el siglo de oro. ¿Por qué no unir esfuerzos en todos los sentidos, de una manera y de otra? Cuesta hacer estas cosas. Claro, con lo importante que es con los pocos medios que hay, con lo dudoso de la sostenibilidad de estos proyectos en términos de retorno económico. Sí. Es casi un pecado, y que se estén duplicando, triplicando esfuerzos. Claro. Mira, no tiene mucho que ver, pero permíteme, porque es que me tienes que contar esta historia ahora fuera de la mesa. Pero uno de los proyectos más estratégicos de la Cervantes últimamente se llama Essay and Science, ensayo y ciencia, y es un proyecto que nosotros, con muy pocos medios, con la Fundación Santillana también, estamos llevando a cabo, siendo realmente un proyecto de Estado. Se trata de recoger a los primeros espadas del ensayismo y la ciencia española, traducirlos al inglés para introducirlos en la conversación internacional sobre estos temas que se da en Internet y en la élite de las universidades norteamericanas, sobre todo anglosajonas, porque si no, nadie sabe que existen. Estoy hablando de los primeros, de Argullol, Sabater, un elenco, Darío Villanueva, brutal. Y luego vamos a intentar hacer lo mismo y es muy parecido. Lo que seleccionamos es un trozo de una obra, la traducimos al inglés, porque si no, es que con que tradujéramos 10 obras al año, nos comíamos todo el presupuesto. Traducir es carísimo. Hay que hacerlo muy bien, además. Nosotros hemos traducido al inglés. No es el Google Translator, esto tienes que coger a un super traductor. Nosotros hemos traducido ya 18 obras de autores españoles contemporáneos al inglés, completas. Y hemos hecho lecturas dramatizadas allí con profesionales y con el Rutherford College y ahora probablemente con el Goldsmiths College. Pero creo que esas cosas son imprescindibles, unir esfuerzos, como tú dices, porque es que si no hacemos cada uno la guerra por nuestra cuenta y es carísimo. Y a mí me gustaría editar autores contemporáneos, pero a lo mejor con una asociación, con alguien como vosotros que lo hacéis, y además enriquecer lo que el lector compra, muy baratito, pues con archivos multimedia, por ejemplo, si se ha representado esa obra, aunque sea en la iglesia, en la parroquia del barrio, da igual. O un tráiler, como lo que hacemos. Ahí discrepo, como editor, es decir, empezamos a meter cosas de los montajes. Igual tienes que cortar. Tengo que cortar yo un rato, pero como vais calentando, tengo que cortar. Yo lo he dicho por lo de el multimedia lo decía por decir, porque desconozco algo más. Quiero decir que algo más que la obra. Estoy de acuerdo con. Y ahora le dejamos que nos corte. Os tengo que cortar muy a mi pesar, porque el asunto se estaba calentando y veía cómo los autores del pasado iban garantizando su futuro. Bueno, ahí está claro que estamos en medio de un camino y hay mucho por recorrer. Probablemente dentro de unos años ya ni vengamos, nos encontremos digitalmente todos, estaremos absolutamente pasados a megabyte y podremos tener todo el tiempo y todo el espacio del mundo. Ahora, yo lamento ser el moderador y tener que moderar y tener que cortar. Agradeceros sí que hayáis planteado este paso de futuro, que se da porque los pasos hay que darlos uno después del otro, y aquí tenemos el paso atrás del que no pienso que haya que despegarse mientras que el otro no tenga garantizado su uso y extendido. Es decir, ahí está un libro de papel por el que hay que seguir peleando, aunque esa pelea sea todo lo romántica o descabellada que pueda parecer, y cuando tengamos lo digital tan asentado como el papel, pues entonces el papel lo iremos dejando con la piedra y veremos de cuando en cuando un libro, igual que vemos una lápida, y bueno, pues será la historia. En cualquier caso, lo que importan no son los soportes, aunque sea lo que nos ha ocupado aquí, lo que importan sean los contenidos, y eso pues ahí estarán y seguirán estando. Gracias a todos y gracias a vosotros, y hasta otra ocasión.